Hola, buenas tardes a todas y todos los alumnos. Ingeniera Gareca, buenas tardes. Ingeniero Estrada, buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero Bravo y alumnos y alumnas, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de hoy, el módulo 7. Bueno, ya hemos estado viendo eh, en las clases anteriores, tratando de seguir la rueda de Deming. Hemos visto la parte de planificación, la parte de desarrollo, y la clase de hoy, la que nos toca, es la parte de control o auditoría, y es una de las partes más lindas, por lo menos para mí, de la asignatura. Así que bueno, espero compartir esa mirada con ustedes. Así que bueno, vamos a empezar. Antes que nada quería decirles que bueno, que en función de lo apretado que tenemos el calendario, vamos a dar la clase teórica en una sola clase, y la defensa de los trabajos, que ya lo va a comentar la ingeniera Gareca, también va a ser dada en una sola clase, porque todavía nos falta el próximo módulo. Y lo que sí quería pedirles, que para la próxima clase teórica, que es, ya le digo qué día es, traten de estar todos, porque vamos a ver el tema de objetivo de desarrollo sostenible, que, que es el tema del trabajo práctico número 8. Es el día, el lunes 1, tenemos perdón, teórico número 7, perdón, trabajo práctico número 7. El lunes 1, ahí damos el último teórico, y ahí vamos a ver en lo que sería mejora, vamos a ver los objetivos de desarrollo sostenible. Así que bueno, dando inicio a la clase de hoy, si se ve, me avisan por favor. Sí, se ve bien. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Sí, profe, se ve. Muchas gracias. Bueno, voy a sacar un poquito por las dudas del internet. Bien. Bueno, vamos a adentrarnos ya en la rueda de Deming, en la parte C, que es controles y auditorías internas, recordando, y seguimos recordando algunos de los conceptos que tenemos que tener en cuenta a la hora de llevar adelante una auditoría, ¿no? Entendemos que el auditor debe conocer mínimamente qué es un proceso, entendiendo que ese proceso tiene alguna forma de desarrollarse, y esa forma puede ser escrita o puede ser no escrita. Es decir, que cuando uno va a hacer una auditoría, se puede encontrar con que la manera de hacer las cosas no necesariamente tiene que estar procedimentada o documentada. Al principio, cuando se empezó con la aplicación de la norma, sí, era una conducta que teníamos todos, la de escribir los procedimientos, porque bueno, era la manera de poder estandarizar las actividades. Entonces cada uno, el que tenía alguna duda, iba a verificar, a leer ese procedimiento que estaba en papel o en un documento. La confección de esos procedimientos hizo que se perdiera mucho tiempo en ese trabajo, por lo que por lo general el implementador empieza a, a quejarse de mucho tiempo que pierde el personal escribiendo procedimientos. Entonces la norma fue aminorando la cantidad de procedimientos exigidos, hasta que llega un punto en la norma
ISO 9001-2015, que ya no exige ningún procedimiento, pero sí le dice a la organización que tiene que definir la misma organización qué documentos son los que van a trabajar, van a hacer y van a usar de apoyo en la prestación del servicio o en la fabricación del producto. Por lo tanto, es trabajo del auditor verificar, ya sea a través de un procedimiento que esté escrito o que no esté escrito, si las actividades están estandarizadas o no. Es decir, que si las actividades se hacen de la misma manera y no que cada persona lo hace a su manera. Ese es un poco el trabajo que tiene el auditor, de tratar de verificar que las actividades están estandarizadas y se cumple conforme a unos lineamientos ya preestablecidos. Además, también tenemos que saber que un proceso puede ser controlado y puede ser medido, para lo cual no solamente tiene que haber un diagrama o un plan de control, que también lo hemos visto durante el año, sino que además debe estar definido con qué elemento se va a medir, que no necesariamente tiene que ser un instrumento, puede ser un dispositivo. Muchas veces no hay un instrumento adecuado a una medición determinada, que puede ser incluso una medición hasta de posición, es decir, la pieza se pone o se simula la colocación conforme a cómo va en el dispositivo, y se fabrica un elemento que le permite verificar si está bien puesta, si no está bien puesta. Esos dispositivos son de fabricación casera, pero de alguna manera la norma lo permite, pero sí nosotros tenemos que garantizar que ese dispositivo funciona para lo que nosotros lo hemos desarrollado y que mide lo que dice que mide. Y hay que tener en cuenta que muchas veces ese dispositivo también está compuesto por un material que a medida que se va utilizando se puede ir desgastando y por ende deja de medir lo que uno cree que va a medir. Entonces también debe ser calibrado de alguna forma. También tenemos que empezar a manejar estos conceptos, lo de eficacia y eficiencia. Si bien la norma hoy habla de eficacia, pero ya los auditores estamos empezando a pedir en el momento de una auditoría que no solamente se instale el concepto de eficacia, sino que además ya la organización empiece a manejar el concepto de eficiencia. Tengamos en cuenta que los auditores somos los ojos del cliente dentro de la organización, más cuando somos auditores internos. O sea, de cierta manera es como que estamos en una situación muy complicada, porque si bien somos parte de la organización, somos quienes defendemos los intereses del cliente, ya que la organización, por lo general, el trabajo mal realizado o el retrabajo o las pérdidas, por lo general se las termina cargando en el precio final del producto o del servicio. Por lo tanto, lo que yo debo garantizar como auditor es que la empresa desarrolla el producto o desarrolla el servicio tratando de ser lo más eficiente posible. Bueno, así como nosotros hemos seguido la rueda de Deming para desarrollar el sistema de calidad, ustedes ven acá en este gráfico que la norma también sigue en cierta manera la rueda de Deming con los elementos de la propia norma, ¿no? Acá encontramos los elementos de la norma, el liderazgo. El liderazgo en la norma anterior era responsabilidad de la dirección, se llamaba ese punto, pero ya la norma cree y considera de que el dueño de la empresa ya sabe lo que es responsabilidad. Por lo tanto, ahora no alcanza solamente con ser responsable. Ahora vos tenés que ser responsable, pero además tenés que liderar el proceso de implementación de un sistema de gestión. Por eso ahora se llama
liderazgo en el punto 5. En el punto 6 habla de la planificación del sistema. En el punto 7 y 8 habla de lo que sería la implementación, apoyo y operación, y acá ustedes empiezan a ver que la norma empieza a definir algunos procesos de apoyo, procesos de operación o de negocio, o de implementación o de producción. Van a encontrar distintos tipos de nombres. Y después tenemos en el punto 9, evaluación de desempeño. La evaluación de desempeño es lo que nosotros haríamos con la auditoría, o sea, nosotros lo que vamos a hacer es controlar o auditar, en este caso, en qué lugar estamos parados dentro de lo que sería la implementación del sistema de calidad. Y el número 10 habla de lo que sería la mejora, o en la rueda de Deming, la A de actuación. Todo esto tratando de ir girando, ¿no? Hacer, verificar, actuar, planificar. ¿Qué tenemos del lado externo a la organización? Bueno, tenemos los requisitos del cliente. Normalmente uno hace un hincapié muy fuerte en el cliente. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la norma nueva, las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Y acá no necesariamente tiene que ser la persona que va a comprar el producto. Acá pueden ser los miembros del directorio, los socios, los proveedores, el mismo Estado. Y después tenemos la organización y su contexto. O sea, acá podemos incluir los vecinos a la organización, que no necesariamente van a comprar el producto o el servicio, pero se puede llegar a ver afectados por el funcionamiento del mismo. Un simple estacionamiento de camiones al frente de mi casa me puede afectar el funcionamiento de mi casa y por ende yo me veo perjudicado. Entonces, todos esos requisitos hay que tenerlo en cuenta a la hora de implementarlo, por el lado de la entrada, y por el lado de la salida encontramos un producto o un servicio que debería cumplir con las expectativas y las necesidades del cliente, para lo cual uno de los elementos que se utiliza para ver si cumplimos o no es la satisfacción del cliente. Sin embargo, vamos a hacer hincapié fuertemente en el cliente externo, que es en realidad el que nos compra el producto. Si yo entiendo el concepto de cliente externo, seguramente voy a entender el concepto de parte interesada y de contexto de la organización. En realidad todos son clientes de la organización, nada más que en este caso este cliente es el que desembolsa el dinero y me permite a mí ser competitivo, ¿no? Y poder cumplir un poco con la meta de toda organización, que es la de ser rentable. Un cliente es una persona o una empresa receptora de un bien, de un servicio, de un producto, de una idea, a cambio de dinero u otro artículo de valor que pongan, digamos, un artículo de valor que se pongan de acuerdo a las partes, que no necesariamente tiene que ser dinero. Los clientes tienen necesidades y expectativas que deben ser tenidas en cuenta por la organización. Una necesidad es algo que el consumidor realmente necesita y que por lo general lo hace saber. Sin embargo, la expectativa no necesariamente el cliente la comunica. Muchas veces espera o tiene la expectativa sobre un producto o sobre un servicio, pero no lo dice. Entonces, el trabajo que tenemos nosotros es el de tratar de conocer qué expectativa tiene el cliente sobre ese producto. Por ejemplo, yo tengo por ahí la necesidad de pagar tarjeta naranja. Sin embargo, la expectativa que yo tengo es que cuando yo vaya al banco, el banco sea ágil. ¿Por qué? Porque muchas veces voy y tengo que ya programar de que por lo menos voy a perder toda la mañana en el banco, ya sea por la cantidad de gente, ya sea por
porque no anda el sistema, o por esto, o por las colas, o por lo que sea, pero me tengo que perder toda la mañana. Entonces la expectativa que yo tengo sobre el funcionamiento del banco es decir, bueno, ojalá algún día pueda ser un trámite ágil. Eso, comparándolo con tarjeta naranja, me pasa algo distinto. Yo voy a pagar la tarjeta, o sea, para el caso lo mismo, la necesidad en ambos casos es igual. Sin embargo, en la tarjeta, cuando voy a tarjeta naranja, a mí me reciben un personal de la tarjeta con un caramelito, con una sonrisa, o sea, en definitiva, fíjense ustedes que el trámite es el mismo, sin embargo, el trato es distinto. Entonces, yo me siento más cómodo y voy a pagar la tarjeta a donde a mí me gusta, que es en la misma organización, porque me hacen sentir que soy parte de la organización. Lo mismo cuando veo un partido de fútbol, la necesidad es que yo quiero que mi equipo gane y la expectativa es que yo quiero que gane jugando bien. Muchas veces esa expectativa no condice con la necesidad de decir, bueno, está bien, listo, está bien, no juega bien, pero por lo menos gana. Bueno, ¿por qué se plantea esto? Y porque nosotros vamos a tener que jugar acá con el tema de las expectativas y las necesidades. Nosotros tenemos que saber que nuestro cliente, cuando acude a mi organización, es porque una necesidad tiene. De acuerdo a cómo yo cumpla con esa necesidad, pero también cumpla con la expectativa, yo puedo llegar a fidelizar al cliente o puedo desarrollar una actividad que el cliente me elija a medias o quizás no me elija. Depende cómo yo trabaje las necesidades, el cumplimiento de las necesidades y las expectativas, voy a lograr que el cliente sea fidelizado o no. Hay tres casos, podemos llegar a encontrar. El primer caso es donde el cliente tiene demasiada expectativa. Resulta de que, no sé, la selección argentina viene jugando muy bien, entonces ahora le toca jugar con, no sé, con Venezuela. Y bueno, mi expectativa es que la Argentina siga jugando y siga ganando de la forma que está jugando, bien, y que gane 4-5-0 y bla, bla, bla. Y resulta de que llega el partido y logra un empate 0-0. Entonces, bueno, la pregunta final sería, ¿te gustó cómo jugó? No, no me gustó. Y estoy insatisfecho por cómo jugó la selección argentina. El próximo partido lo volveré a ver, pero si sigue jugando de la misma manera y capaz que ya el tercer partido no lo vea. Bueno, con una organización y con la compra de un producto o un servicio pasa exactamente lo mismo. La primera vez me puede no gustarle, y si soy monopolio, y capaz que me siga comprando. Pero ¿hasta cuándo me va a seguir comprando? Y me va a seguir comprando hasta que aparezca otra alternativa o otra posibilidad en la cual diga, bueno, ya no te compro más. Entonces, bueno, como organización yo tengo que conocer qué espera ese cliente de mi producto y ver cómo hago yo para satisfacerle no solamente la necesidad, sino esa expectativa. Porque si no, lo que voy a tener es un cliente insatisfecho que en cualquier momento va a ir a comprar a otra organización. Esto es lo que se llama, cuando el cliente se encuentra con la organización, ese momento es lo que se conoce como el momento de verdad. El momento de verdad por lo general se da en la prestación de un servicio. Es mucho más difícil el momento de verdad en la prestación de un servicio debido a que naturalmente el servicio es más difícil por una mayor participación de personas. En el caso del producto, yo cuando voy a comprar un producto tengo la posibilidad primero de verlo, de tocarlo, de mirar el material, de probarlo incluso, y ahí defino si me gusta o no. Y si me gusta o no,
lo llevo o no lo llevo. O sea, esa diferencia que tenemos en el producto no la tenemos en el servicio. En el servicio, por lo general, uno tiene que hacer uso de ese servicio y después decidir si lo vuelve a tomar o no. Lo que pasa es que ya tomó el servicio. Por ejemplo, un banco, la atención del cajero en un banco, o subir a un colectivo, el servicio de transporte. Yo subo porque tengo que ir a tal lado y bueno, y después me bajo y digo, no lo tomo más este colectivo, pero ya lo tomé. El banco ya me atendió. Si voy a un hotel, ya lo pagué y ya me alojé y después decido no volver más. Entonces, bueno, la diferencia que tenemos entre una producción y un servicio es que el momento de verdad en el producto, por lo general, es uno solo. Yo agarro el producto, lo veo, lo toco, me gusta, no me gusta, lo compro o no lo compro. En el servicio, la satisfacción del cliente se va a dar con la consecución de muchos mini momentos de verdad. Por ejemplo, yo tomo el colectivo. Ya desde que le hago señas, ya es un momento de verdad. Porque si el colectivo para es una cosa, si no para es otra, si para cerca mío es una cosa, si para a 4 metros es otra. Cuando subo, miro hacia el interior del colectivo, si está lleno una cosa, si va vacío otra cosa. El trato con el conductor del colectivo también es un momento de verdad. Si el aire acondicionado funciona o no funciona, si las ventanillas están abiertas o están cerradas, si los asientos están en buen estado o no, hasta que me bajo. La manera de conducir del conductor también es un momento de verdad. Y cuando me bajo decido tomar de nuevo, tomar el colectivo o no tomar. Entonces ahí digo, no, este es un carro, no lo tomo, o sí, la verdad que estuvo buenísimo, lo tomo. Puede llegar a pasar que otra situación en la cual yo ofrezca algo y si yo lo que ofrezco es lo mínimo que puedo llegar a ofrecer, por ejemplo, yo voy a un banco, Banco Córdoba, Banco Nación, cualquiera de los bancos, sobre todo estatales, y voy a pagar un impuesto. Lo mínimo que me puede ofrecer un banco es digamos, atenderme, un cajero me atiende, me cobra y me voy. Si solamente el banco me ofrece ese servicio, el mismo banco como organización me está diciendo, elegí cualquier lugar como alternativa a nosotros para pagar el impuesto. Lo que pasa es que el banco debería tener una política donde mientras más gente atrae, más gente puede llegar a mostrarle, a ver todos los productos que ellos tienen, y si encima actúan de manera eficiente, podrían vender más. Pero bueno, en muchos bancos no pasa eso. Entonces, lo único que uno recibe es el servicio mínimo, que es un cajero abierto, pagar el impuesto e irme. Entonces yo me voy satisfecho, apenas satisfecho porque pagué el impuesto. Sin embargo, no hubo algo más que yo pudiera decir, bueno, elijo esa atención. Cuando me encuentre un Rapipago o un pago fácil a media cuadra de mi casa, y al banco no voy más. Es decir, elijo de manera muy fácil las otras opciones que puedo llegar a encontrar.
no estoy fidelizado. ¿Por qué? Y porque me da solamente el servicio que hace que yo cumpla mi necesidad. Sin embargo, la expectativa no está satisfecha. Sin embargo, un día voy al banco, resulta de que yo ya armé toda mi agenda para que en la mañana la pueda tener desocupada, porque sé que cuando voy al banco a pagar algún impuesto me tengo que perder toda la mañana, porque siempre trabaja de esa forma, porque esto, porque lo otro, y resulta que llego y me encuentro con una sala con aire acondicionado y que permite que uno entre y se siente, pero no solamente eso, sino que además tenemos un músico que toca para que uno se divierta mientras espera, y además hay varias pantallas de televisión, hace más ameno la espera, y están los cajeros funcionando, y uno va y en 10 minutos sale. ¡Wow! Entonces, ¿qué pasó? Mi nivel de expectativa era muy bajo. Sin embargo, llegué al banco y me encontré con otra realidad, entonces salgo entusiasmado. Lo que nosotros tenemos que lograr justamente de nuestros clientes es eso, aumentar el nivel de realidad con lo cual el cliente se encuentra y que supera seguramente a su nivel de expectativa. Entonces, de esa manera vamos a tener un cliente entusiasmado y que va a volver porque le gusta ese nivel de realidad que nosotros estamos proponiendo. Pero bueno, esto es un trabajo. Hay que conocer el nivel de expectativa y hay que conocer el nivel de realidad. Una manera o una forma de empezar a trabajar en el conocimiento del nivel de expectativa y de necesidades que tiene el cliente son a través de los cuestionarios de satisfacción. Y fíjense ustedes que muchas veces cuando la gente no ve que la empresa, que en la organización en la cual se lo están pidiendo progresa, no encuentra progreso, directamente no tiene ganas de llenar los cuestionarios de satisfacción. Yo me imagino que muchos de ustedes habrán ido a algún hotel y habrán encontrado algún papelito que dice queremos mejorar, si por favor puede llenar el papelito, y le hacen un montón de preguntas, pero quisiera ver cuántos de los 85 que estamos en sala en este momento somos capaces de llenar esa encuesta de satisfacción. Por lo general la gente no es amiga de llenar estos cuestionarios porque justamente ve eso, o sea, ve que se llenan, después no encuentra relación entre el llenado de la encuesta y cuando vuelve al otro año o en la otra temporada, sigue viendo todo igual. Si yo llenara la encuesta y después veo que la empresa o que la organización mejora en la prestación del servicio o del producto, y con gusto lo volvería a llenar. El concepto de auditoría en la norma ISO 9001-2008 estaba en el 8.22, fíjense ustedes que figura como auditoría interna, y es tan importante ese concepto que en la norma ISO 9001-2015 sigue manteniendo el mismo nombre de auditoría interna. Ahora, ¿qué es una auditoría? La norma ISO 9001-2015 determina que la organización debe llevar a cabo auditorías internas, a intervalos planificados para proporcionar información acerca de si el sistema de gestión de calidad está conforme con los requisitos que la misma organización se ha propuesto y si además cumple con los requisitos de la norma, manteniéndose de manera implementándose de manera eficaz
y conforme a lo que la organización ha decidido. Fíjense ustedes que la norma en ningún momento dice en qué intervalo. O sea, no le está diciendo cómo lo tienes que hacer. Lo único que la norma te dice es que tenés que hacer auditorías a intervalos planificados. Los intervalos los va a tener que definir vos mismo como organización. Ahora, cuando viene el trabajo del auditor, una de las cosas que se pide de un auditor es que tenga criterio. ¿Por qué? Porque se supone que si esto es una evaluación, todos los auditores que participan de la auditoría deberían opinar lo mismo ante una misma situación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nos encontramos con que una misma situación para distintos auditores generan distintas opiniones. Esto significa de que si hay algo que, una misma actividad que genera distintas opiniones en los distintos auditores, son los auditores los que no están teniendo el mismo criterio de evaluación. Para lo cual, lo que la organización debe hacer es capacitar a los mismos auditores en la conformación de los criterios. La frecuencia de las auditorías va a depender de a qué se hace la auditoría, que ya vamos a ver cuáles son los tipos de auditoría. Lo que sí, el auditor tiene la potestad de definir cuando él considera que el tiempo entre una auditoría y otra es tan chico que no permite que haya una reacción por parte del sistema en relación a las no conformidades encontradas. Es decir, si yo hago una auditoría y encuentro una no conformidad, y ahora vemos qué es una no conformidad. Una no conformidad es algo no conforme, su propio nombre lo dice, algo que no está conforme con la norma. Yo tengo que tener un tiempo para definir por qué se produjo esa situación, la causa de la no conformidad, generar una nueva acción para evitar que vuelva a producirse, pero además lo que hay que ver es si esa acción es confiable o no, por lo cual hay que darle un tiempo de reacción al sistema para poder volver a medirlo de nuevo. Y ahí sí vamos a poder ver si esa acción fue eficiente o no. Es decir, que si a mí me dicen que hacen una auditoría del sistema de gestión de calidad y a los 3 meses hacen otra, y yo le voy a decir que a mi criterio no se debería hacer a los 3 meses. Por lo menos y mínimamente tiene que ser un tiempo de 6 meses entre una auditoría y otra. Por lo general, para una auditoría del sistema de gestión, el tiempo establecido es de 2 auditorías por año o 1 por año, de acuerdo al tamaño incluso de la organización. ¿Qué dice la norma con respecto a auditorías internas? Bueno, la norma dice que la organización debe planificar, debe establecer, implementar diferentes programas de auditoría. Y acá vamos a encontrar auditoría de sistema, auditoría de proceso, auditorías de producto terminado, auditorías de programas de seguridad o de limpieza, auditorías de implementación de procedimientos. Hay muchos tipos de auditoría, cada una corresponde a un programa de auditoría y eso puede llegar a estar en un mismo programa general, o la organización puede mantener distintos tipos de programas. Cada programa va a tener
la frecuencia de las auditorías, como dije al principio, no es lo mismo la frecuencia de una auditoría de sistema que la auditoría de proceso. Las auditorías de procesos inclusive también permiten, así como la auditoría de sistema permite que la norma se pueda auditar a toda la norma y en toda la organización, o se puede auditar una parte de la norma y en una parte de la organización, en las auditorías de procesos también podemos encontrar una auditoría que puede involucrar a todo el proceso de fabricación o de prestación del servicio o a solamente a algunos puestos de trabajo. Por ejemplo, yo puedo hacer la auditoría de procesos al puesto de soldadura nada más. El caso de la auditoría de producto terminado, bueno, también su nombre lo indica, uno agarra el producto final y le hace una auditoría, un control sobre distintas pautas que la misma organización ha definido. Depende del tamaño del producto, es el tamaño de la auditoría. Por ejemplo, en el caso de Iveco, todos los días hacen una auditoría a un camión de todo el lote de fabricado. Entonces eso lleva un tiempo bastante largo porque es un conjunto de actividades que se verifican en todo el camión. ¿Qué es lo que incluye también estos programas? La metodología, o sea, qué norma o de qué manera se va a realizar la auditoría, de quiénes son las responsabilidades, y ahí aparece la formación de los auditores, la elaboración de informes. Cada auditoría lleva un informe y lleva un tiempo de entrega, y además deben considerarse la importancia de los procesos involucrados. Hay procesos que se dicen que son de seguridad y reglamentación, que son aquellos procesos que ponen en riesgo la vida humana, y esos procesos por lo general tienen un tratamiento distinto a un proceso común. Se supone que un proceso de seguridad y reglamentación, el recurso humano está más capacitado que de un proceso común, la materia prima es de otra calidad que un proceso común, las máquinas tienen un tratamiento distinto que las máquinas comunes. O sea, el puesto de seguridad y reglamentación tiene un tratamiento especial, ya justamente por el concepto de que en algún punto hay alguna acción que, si falla, pone en riesgo la vida humana. Por eso se hace una mirada distinta, ¿no? Por supuesto más exigente. La organización debe definir cuáles son los criterios de la auditoría y el alcance. Bueno, lo que le estaba diciendo yo recién, que puede ser auditada toda la empresa o una parte. Seleccionar los auditores y realizar las auditorías, asegurándose la objetividad y la imparcialidad del proceso. Bueno, acá este punto habla del cumplimiento de un precepto, prácticamente el precepto más importante que tiene el proceso de auditoría, que la norma lo plantea como que el proceso de auditoría debe ser un proceso independiente. Un proceso independiente significa de que el auditor debe estar libre de presiones a la hora de poder desarrollar la auditoría. Es decir, yo no puedo auditar al área donde yo trabajo. No me puedo auditar a mí mismo. Se supone que si yo me audito a mí mismo, voy a dejar de ser objetivo. Esto me está diciendo a mí que una organización debe contar al menos, mínimamente, con 2 auditores para el proceso de auditorías internas. Va a haber un auditor que va a evaluar a toda la organización
Y después va a haber otro auditor que va a evaluar a las actividades que desarrolla el auditor. Porque como dije recién, no se puede auditar el mismo. Inclusive el auditor tiene la potestad de poder decir, si él considera de que hay presiones o que está de manera incómoda para trabajar, que da un paso al costado y que esa auditoría él no la va a hacer. La organización debe asegurarse de que los resultados se informan a la dirección, en virtud de que la dirección es la máxima responsable de que se solucionen todas las no conformidades en una organización. Por lo tanto, cuando alguien verifica una no conformidad, esa no conformidad, si bien tiene un responsable, que es el que la debe resolver, la dirección tiene que tomar conocimiento de la existencia de esa no conformidad. ¿Por qué? Porque la dirección es la responsable de que se solucione ese problema. Yo no puedo ir de nuevo a hacer una auditoría y encontrarme con que esa no conformidad no fue resuelta, porque ahí se daría una situación donde yo tengo que volver a hacer una no conformidad de no conformidad. Es decir, hay una no conformidad que fue realizada y cuando voy a hacer una auditoría vuelvo a encontrarla, es decir, que no se cerró, por lo tanto hago una no conformidad de una no conformidad. Bueno, eso sería ya una situación que no se permite, o sea, no se permite en una auditoría hacer una no conformidad de no conformidad de no conformidad de no conformidad. Indudablemente, antes de llegar a la auditoría, el auditor tiene que ver si se cumplieron, si se solucionaron o no todas las no conformidades anteriores y en caso de que no se solucionaron, ¿por qué no se solucionaron? Ahí puede haber situaciones problemáticas donde el auditor tendrá que hacer uso de su criterio para ver si las acepta o no. La organización, una vez realizada la auditoría, debe realizar las correcciones de las observaciones encontradas y tomar las acciones correctivas adecuadas sin demora injustificada. Otro trabajo más del auditor. O sea, el auditor no le va a decir cómo tiene que hacerlo. Lo que sí el auditor va a ver es si la actividad propuesta o la acción correctiva propuesta para él es eficiente o no. Una vez que se desarrolló la actividad, la organización debe conservar la información documentada como evidencia de haber sido implementado y los de los resultados de auditoría. O sea que en este caso la norma informa de que el registro de las auditorías deben ser información documentada. Acá Ramos Franco pregunta, ¿solo es por la presión al auditor o puede ser otro factor? ¿Qué cosa, Franco? A ver, hace bien ¿podés tomar la palabra si hace la pregunta? Franco Ramos. Para la suspensión del auditor. No, pero está bien, Franco. En realidad no se lo suspende el auditor. Si yo voy a hacer una tarea donde voy a tener un personal de mayor jerarquía que después va a venir y me va a presionar para que yo modifique o cambie un resultado, antes de llegar a esa situación, yo puedo dar un paso al costado y decir, esta auditoría no la hago porque hay intereses que me unen a mí, ¿no? Entonces, me abstengo de hacer esa auditoría. Eso no significa que yo no pueda hacer otra.
pero es una posibilidad que se le da al auditor de dar un paso al costado cuando ha sido nominado como auditor, y si él considera de que hay una situación que a él le puede llegar a afectar, no necesariamente con el jefe. Yo puedo llegar a auditar a mi hermano, o a mi novia, o a mi novio, o a mi suegro, a mi suegra, y bueno, hay una relación que hace que yo no pueda ser objetivo. Entonces, directamente me abstengo de realizar esa evaluación. Dice, claro, pero es el único factor para decir que no se audite. Y eso sería una no conformidad de una no conformidad. No, no, porque en realidad, a ver, no la voy a hacer yo como auditor, pero la puede hacer otro auditor. No es que no se va a hacer la auditoría. Yo como auditor, supongamos que a mí me toca hacer una auditoría a la empresa donde el ingeniero Estrada es el dueño y yo soy amigo. Bueno, directamente yo digo que no, a esa auditoría no la hago yo porque hay intereses comunes y no voy a ser objetivo. Entonces, que vaya otro auditor, ¿no? Pero no, eso no significa de que no se va a hacer la auditoría. Yo como auditor no hago esa auditoría. Bien. Bueno, acá esta placa muestra que el proceso de auditoría es parte de la rueda de Deming, donde vemos el punto de verificar. Un concepto que también debemos manejar es el enfoque basado en proceso. Acuérdense ustedes que el enfoque basado en proceso es el enfoque que me dice a mí que el producto final o el servicio final es el resultado de una interacción de muchos procesos, donde no solamente interviene el proceso de producción, que era el que antiguamente se miraba como el máximo responsable de la fabricación y la prestación de ese producto o de ese servicio. Si bien hay un proceso que es el responsable de que se coordinen las actividades para sacar un producto final, ese proceso está alimentado por una multiplicidad de procesos que por lo general son de apoyo o estratégico. Entonces, y nosotros le damos el nombre de mapa de interacción de procesos. Entonces, este concepto también debe ser manejado por los auditores. ¿Qué es una auditoría? Una auditoría es un examen sistemático porque tiene una manera de hacer las cosas, de hacerlo, hay una forma, e independiente. Y acá cuando habla de independiente es lo que decíamos recién, ¿no? No puedo auditarme a mí mismo. Para determinar si las actividades relacionadas a la calidad y los resultados relacionados cumplen con las disposiciones planificadas y si las mismas están implementadas y son efectivas en el logro de los objetivos. Respondiendo a la pregunta, ¿qué cosa voy a auditar? Los tres tipos de auditoría más importantes son las auditorías del sistema de gestión de la calidad, donde esa es la más completa, donde abarca no solamente procedimientos instructivos, registros, a la mano de obra, las 5M, la relación, la interacción entre todo un proceso. Pero además están las auditorías de proceso, donde yo voy a evaluar solamente un determinado proceso de fabricación o de prestación o un solo puesto de trabajo. O donde voy a evaluar un producto determinado. Entonces, fíjense ustedes que acá
los tipos de auditoría son distintos. El más común y el más fácil es la auditoría de producto. Si lo hacemos más difícil, no solamente evaluamos el producto, sino evaluamos la manera de hacer las cosas, estamos evaluando el proceso, y si además de evaluar el producto y la manera de hacer las cosas, vemos todo el soporte que tiene esa manera de hacer las cosas, estaríamos evaluando el sistema. La norma dice que los auditores deben ser formados. Por ende, la complejidad de cada una de estas auditorías también me dice de que cada auditor va a ser formado de una manera determinada. Para hacer auditoría de producto va a ser formado de una forma, para hacer auditoría de proceso va a ser formada de otra forma, y para ser auditor de sistema va a ser formado de otra forma. En virtud de esta complejidad, también podemos decir que un auditor de producto no puede hacer una auditoría de proceso y tampoco puede hacer una auditoría de sistema. ¿Por qué? Porque es el que está menos formado de los tres, llamémosle. ¿Un auditor de proceso puede hacer una auditoría de producto? Sí. Está más formado que un auditor de producto, pero no puede hacer una auditoría de sistema, porque no está formado como el auditor de sistema. ¿Y el auditor de sistema puede hacer una auditoría de producto? Sí. Y una auditoría de proceso también. Ahora, ¿qué pasa? Cuando empezamos a hablar de eficiencia, si yo voy a tener una auditoría, un auditor formado para desarrollar las auditorías del sistema de gestión de la calidad, haciendo auditoría de producto terminado, es como que estoy perdiendo plata. Es como si yo hubiera formado un médico solamente que para, no sé, para tomarle la fiebre a una persona. Que lo puede hacer, sí. Pero si la tarea del médico es solamente tomar la fiebre, es medio como que estamos gastando plata, porque está demasiado formado el médico para realizar esa actividad. Pero tampoco podemos tener a un auxiliar de medicina que solamente toma la atención haciendo una cirugía de cabeza. Bueno, entonces, de acuerdo a cada formación, ¿cuál es el tipo de auditoría que puede llevar adelante? Si yo pregunto a quién voy a hacer la auditoría, tenemos otra clasificación de auditorías. Son las auditorías de primera parte, las auditorías de segunda parte y las auditorías de tercera parte. Las auditorías de primera parte son cuando la misma organización se audita a sí misma. Es decir, yo, organización, formo a un empleado de mi organización para que haga auditorías dentro de la organización. Acá el problema que tenemos es que generalmente, si no está bien conceptualizado qué significa el proceso de auditorías, muchas veces se generan problemas entre los mismos empleados, porque compañeros de trabajo, que en un momento son compañeros, en otros momentos son evaluados. Hay compañeros evaluados y evaluadores. Entonces, el evaluador conoce dónde están como vive el día a día siendo empleado, conoce dónde están las deficiencias de la planta, mientras que el evaluado cree que justamente porque son compañeros debería hacer la vista gorda ante los problemas, que no son problemas de él, que son problemas de no sé quién o de no sé cuánto. Sin embargo, la auditoría lo que busca es que sea lo más realista posible. Entonces el auditor tiene que ser lo más realista posible. Tampoco significa que el auditor tenga que desarrollar una casa de brujas, es decir,
yo sé dónde están todos los errores, entonces voy a buscar todos los errores. No es así. Pero bueno, la formación del auditor es la que le va a permitir ir buscando si la organización cumple con la implementación del sistema o no. No tiene que salir a buscar errores. Porque puede pasar que en el momento que se haga la auditoría, la empresa no tiene errores y solucionó todos los problemas. Ah, bueno, pero la semana pasada era otra cosa. Hoy, cuando yo hago la auditoría, que es una foto de la situación real de hoy, no encuentro errores y por lo tanto no corresponde una no conformidad. Las auditorías externas o de segunda parte son aquellas que el cliente le realiza a su proveedor. Por lo general, cuando está en el desarrollo de proveedores, la empresa, la organización va llevando a que sus proveedores implementen sistemas de calidad, entonces los audita. Bueno, esas auditorías que realiza la empresa a los proveedores son los que se conocen como las auditorías de segunda parte. Y las auditorías de tercera parte son justamente, se denominan así, porque son realizadas por una tercera parte que no tiene ningún tipo de intereses en el medio. Es decir, quien tiene interés de desarrollar la auditoría es la organización. Quien tiene interés de certificar y de obtener y de aprobar la auditoría y de obtener el certificado es la misma organización. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a hacer la organización? Va a contratar a un ente certificante, que es una empresa autorizada para hacer auditorías de sistema de calidad, que si yo apruebo la auditoría o no apruebo, a ellos le dan exactamente lo mismo, porque en realidad es un trabajo. Y bueno, si procedo a la auditoría, si cumplo con la auditoría, me dan un certificado donde dice que yo aprobé la auditoría. Con ese certificado, yo puedo seguir desarrollando mis actividades. Entonces, muchas veces se utilizan como elemento de marketing, otras veces son un requisito de parte del cliente. Si vos querés portar banana a Brasil, tenés que tener tu proceso certificado. Entonces, ahí salimos a buscar alguna empresa que certifique mi proceso de calidad. Después tenemos el alcance de la auditoría. El alcance de la auditoría es a qué parte de la organización corresponde la evaluación. La evaluación puede ser a toda la organización, entonces sería una auditoría completa, a una parte de la organización, entonces sería una auditoría parcial, o si no, puede ser una auditoría de seguimiento. La auditoría de seguimiento es cuando yo he hecho una auditoría de certificación, por ejemplo, y después voy a ver si cumplió o no con las observaciones y las no conformidades que yo detecté en la auditoría. Como su nombre lo indica, voy a hacerle un seguimiento. En esto hay que tener cuidado porque muchas veces cuando uno no conoce o no está metido en esta temática de la calidad, cuando uno certifica la norma, la misma norma dice que uno tiene que dar a conocer que ha certificado la norma. Pero claro, hay empresas, vamos a poner empresa telefónica XX, que sacan en el diario un aviso que dice: empresa XX certificó la norma ISO 9001-2015 de calidad, bla, 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 bla. Y muestra el certificado. Sin embargo, cuando uno lee la letra chica del certificado, el certificado dice: la empresa tal certifica que la empresa XX
ha implementado de manera eficiente el sistema de gestión de la calidad en el área de atención al cliente. Claro, la letra chica dice que en el área de atención al cliente. Y la empresa la utiliza como si hubiera certificado toda la organización. Entonces hay que tener cuidado, porque están vendiendo, en muchos casos, como que la organización, la empresa X, ha certificado la norma, cuando en realidad un área de la empresa, que es el área de atención al cliente, es la que ha certificado. Pero bueno, esta es una situación ambigua que permite la norma, que es la de difundir la certificación. Lo que no pone es que debería ser aclarado ese punto. ¿Cuáles son las etapas de una auditoría? Las etapas de una auditoría empiezan primero por reunir información. El auditor la empresa tiene que definir primero qué ente certificante va a llevar a cabo la auditoría. Hay muchos entes certificantes y por lo general ese ente certificante se elige en función de a qué cliente uno quiere impresionar, o con qué cliente va a trabajar, o cuál es el cliente que está exigiendo la certificación. Supongamos, como dije recién, que yo quiero exportar bananas al Brasil, y a mí Brasil me pide que yo certifique la norma, y posiblemente busque al ente certificante Inmetro, que es de Brasil. ¿Por qué? Porque se supone que el cliente va a tener más confianza en el ente certificante brasilero que en el argentino. Si yo voy a vender mi producto a Europa, y podría buscar la Tube Rheinland, que es un ente certificante de origen alemán, o la de North Veritas, que es de danés, o la Lloyd's Register, que es de Gran Bretaña. O sea, hay muchas entidades de España, de Italia. Si mi producto va para el lado de Norteamérica, y podría buscar el Bureau Veritas, que es de Canadá. Ahora, si yo tengo un complejo de cabañas donde los clientes son todos argentinos, y lo que más convenga posiblemente es que certifique con el IRAM. ¿Por qué? Y porque la mayoría de los argentinos conocen qué es lo que es el IRAM, y posiblemente no conozcan qué es lo que es la Tube Rheinland. Entonces, si encuentran un papel que dice que el IRAM certifica el sistema de implementación de calidad del complejo de cabañas tal, y bueno, van a empezar a entender mucho más que si fuera el ente de otro país. Después, dentro de la información puede estar el manual de calidad, puede estar la política de calidad, puede estar el mapa de interrelación de procesos, puede haber las líneas, los distintos procesos de fabricación, si hay algún puesto de seguridad y reglamentación, bueno, todo lo que el organigrama, o para saber quiénes son los dueños de cada uno de los procesos. Con toda esa información, el auditor prepara la auditoría hasta que llega el día de la auditoría. Cuando llega el día de la auditoría, se pacta una reunión al inicio, donde el auditor se mantiene una reunión con la máxima autoridad de la organización y todas aquellas personas que ésta considere. Por lo general, son los responsables de los distintos procesos. El auditor ahí aclara que una auditoría es la verificación de la implementación y el cumplimiento de un sistema de gestión de la calidad a través de las personas, pero no vamos a evaluar a las personas. Sí, lo tengo que hacer a través de las personas.
para ver si se cumple o no, pero no se evalúan las personas. Se lleva adelante la auditoría y cuando se termina la auditoría, se hace una reunión de cierre. Es importante que la auditoría se haga acompañado de una persona de la organización durante todo el trayecto para que esa persona verifique todas las observaciones o no conformidades que yo haya encontrado durante el proceso de auditoría. No puedo plantear no conformidades si no lo hemos consensuado antes con alguien de la organización, como tampoco puedo suponer, porque me dijeron, entonces yo no tuve tiempo, entonces como me dijeron yo lo agrego. Tienen que ser evidencias objetivas. ¿Por qué? Porque en la reunión de cierre, por lo general, el número 1 de la organización o la máxima autoridad quiere saber el resultado y por lo general él lo que busca es que la auditoría haya sido aprobada. Entonces, él va a defender lo indefendible. Generalmente cuando uno plantea que hay no conformidades, empiezan las preguntas, ¿pero dónde? ¿Y cuándo? ¿Pero que no puede ser? Si nosotros teníamos todo bien, y que esto y que lo otro. Entonces, bueno, ahí la respuesta es, después convérselo con el señor o con la señora tal, que fueron las personas que me acompañaron en el momento de la auditoría. Una vez que en la reunión se plantean las fortalezas y las debilidades de la organización, viene un informe final. De acuerdo a los recursos con el cual cuente el auditor, esa auditoría, ese informe puede ser hecho ahí nomás. Él puede disponer de un listado de chequeo en el cual anotó todo lo observado y desarrollar el informe ahí nomás, o puede hacerlo en su casa y tiene 72 horas para entregar ese informe final. En ese informe final puede haber detectado o no conformidades. Las no conformidades son no conformidades mayores o no conformidades menores de acuerdo al impacto que tenga en la organización y en el cliente. Cada una de las no conformidades requiere de que la organización implemente el método de resolución de problemas de 8 pasos, donde ahí define cuál es el problema, cuál es el efecto del cliente, cuál es la causa del problema, cuál es la acción de contención, cuál es la acción correctiva, cuál es la acción preventiva, quién es el responsable del proceso. Bueno, 8 pasos son. Entonces, por lo general, se hace demasiado burocrático si por cada una de los hallazgos se solicita un análisis de los 8 pasos, del método de los 8 pasos para su definición. ¿Por qué? Y porque muchas veces los hallazgos detectados, si bien tienen un viso de no cumplimiento, por lo general no hay un efecto muy grave. Ahí volvemos de nuevo con el criterio implementado, ¿no? Si el procedimiento a mí me dice que las órdenes de compra de más de 50.000 pesos deben ser firmadas por el gerente general y yo saco 10 órdenes de compra de un cajón de órdenes de compra y me encuentro que hay una orden de compra de más de 50.000 pesos que no está firmada por el número 1, pero además es de unos palos de madera, porque además tenemos una línea de producción donde fabricamos escobas, y yo estoy viendo una línea de producción, o porque el proveedor es un proveedor de un auto. Entonces, bueno, ahí vemos que es cierto, el cumplimiento
hay un problema en el cumplimiento del procedimiento porque dice que debe ser firmado por el número 1 y no lo firmó. Pero primero, es una de 10. Y segundo, no hace impacto en el producto que me vende a mí. O sea que es parte de la empresa y uno podría inferir, bueno, está bien, pero si lo hace ahí, lo puede hacer en otro lado. Sí, estamos de acuerdo. O sea, ahí hay un problema. Pero quisiera pensar que no es tan grave como para colocarle una no conformidad. Entonces lo que se hace es colocarle una observación. Es decir, te lo hago notar porque en realidad tenés un problema de gestión ahí, pero no es tan grave como para que te pongas a hacer un análisis de los 8 pasos. Entonces, ahí aparece la figura de la observación. La norma no habla de observaciones, habla de no conformidades, nada más. Las observaciones son un término creado por los auditores para parar un poco el reclamo de las empresas porque tenían que hacer un análisis de los 8 pasos de cada uno de los hallazgos. Entonces, imagínense, si yo hago una auditoría y encuentro 12 hallazgos, tiene que hacer 12 análisis del método de los 8 pasos y es todo un trabajo de equipo y es tiempo que se pierde, cuando en realidad a lo mejor de esos 12 hallazgos, 4 son no conformidades y 8 son observaciones, una falta de una firma. Entonces, lo que se pide es que las observaciones también se tomen como si fuera una no conformidad, es decir, me tenés que decir qué es lo que vas a hacer para que no vuelva a suceder, pero no hace falta que le hagas el método de los 8 pasos. Ahora, si yo encuentro que una observación, por ejemplo, la falta de una firma, es reiterada, bueno, ahí sí, yo ya voy a poner una no conformidad menor. Y si las no conformidades menores, por más menores que sean, son reiteradas, y va a pasar a ser una conformidad mayor, porque en realidad se está produciendo un error grave de gestión. Bueno, una vez que se envían las no conformidades y las observaciones a la organización, lo que se espera de parte de la organización, una respuesta de cómo va a solucionar esos inconvenientes y qué acciones va a tomar para que no vuelvan a suceder. ¿A dónde se lo envía? Se lo envía al mismo auditor. El auditor que abrió las no conformidades es el auditor que debe cerrarlas. Hasta tanto el auditor no cierre esas no conformidades, es como materias que tiene que adeuda. Solamente el auditor que abrió las no conformidades es la misma persona que debe cerrarlas, a su criterio. Es decir, tiene que ir, tendrá que verificarla, eso es lo que uno espera. Hay muchos auditores que simplemente con una notificación ya la cierran, pero lo ideal sería que uno fuera, verifique que se está cumplimentando y ahí directamente ya cierra la no conformidad y se da por finalizada la tarea del auditor en esa auditoría. Bueno, es importante al realizar la auditoría que el auditor realice observaciones. Yo sé que muchas veces hay auditores que les gusta estar sentados en el escritorio y no tener que ir a ver y venir al escritorio y después volver a ir a ver. Pero bueno, el principal trabajo de una auditoría y de un auditor es verificar la evidencia. O sea, si el auditor tiene algo que no le está cerrando de lo que le dice el auditado con respecto a que la norma pide, y él tiene que verlo.
Si lo ve, entonces puede definir una no conformidad, pero mientras no lo vea, o sea, la evidencia objetiva, no puede suponer. Esa evidencia puede ser demostrada por medio de una observación, de una medición, de un ensayo o de otros medios que él considere. El auditor en su formación también debe ser un especialista de manejar el proceso de la comunicación. El auditor debe saber que cada vez que él enfrenta o que conversa o que desarrolla una actividad dentro de una auditoría, se va a encontrar con personas cuyo trabajo en ese momento es defender la auditoría, porque la empresa necesita aprobar la auditoría. Entonces posiblemente el auditor debe saber que posiblemente le mientan o posiblemente le quieran vender gato por liebre o posiblemente le digan una cosa pero es otra. O sea, el auditor tiene que trabajar para detectar, en ese caso, si es que considera una evidencia que deje, digamos, de manera irrebatible todo lo que el auditado en ese momento puede llegar a decir. Si yo encuentro que la pieza no tiene una tarjeta y por más que me diga lo que me quiera decir, él no la tenía. Entonces el uso, digamos, de preguntas le va a permitir al auditor manejar ese proceso de comunicación. Hay muchas personas que conocen el sistema de calidad, hay muchas personas que no lo conocen el sistema de calidad de la organización, pero que tienen un gran manejo de la oratoria y por lo tanto van a querer enroscar la víbora, como dirían en el común, ¿no? En la jerga común. Entonces uno tiene que saber qué preguntar, hay que ser claro a la hora de preguntar, cómo preguntar, por qué preguntar, cuándo preguntar, dónde preguntar, a quién preguntar, hacer preguntas abiertas. Si es que yo quiero tener información, yo puedo decir, bueno, a ver, me gustaría que usted me cuente, por favor, cómo realiza el proceso de soldadura. Entonces, cuando yo hago esta pregunta, lo que estoy haciendo es dejándole abierto para que la persona me cuente desde la nada hasta que llega al final del proceso de soldadura. Lo que no puede pasar es que el auditado vea que yo no lo atiendo o que no le doy bolilla. Porque justamente mi trabajo se basa en la cantidad de información que el auditado me da para que yo pueda analizar si hay alguna evidencia o no de la implementación o no. Es más, uno de los grandes problemas de desmotivación en las organizaciones es cuando uno está por recibir una auditoría y lo primero que le dicen al empleado, responde solamente lo que te pregunten. Y claro, ¿por qué? Porque mientras más me responda, más cosas me responda, más material voy a tener yo para poder analizar y desarrollar la auditoría. Y posiblemente mientras más me diga, más elementos voy a tener hasta para encontrar errores. Entonces, con esa presión inclusive muchas veces enfrentan una auditoría los miembros de una organización. Y cuando ya me entregaron toda la información que yo necesito para verificar algún punto, hago una pregunta cerrada. Y una pregunta cerrada puede ser, bueno, pero usted cuando suelda este material, ¿lo suelda con electrodo del 2 o del 2,5?
De esa manera yo lo que estoy haciendo es que él elija dos alternativas. Ya paró de contarme. Entonces, o me dice esta o me dice esta. Una vez que me contesta, bueno, muchísimas gracias por su atención y por responder. Hasta luego, chao, chao. Entonces, en algunos momentos doy una pregunta abierta para que me cuenten, en otra doy una pregunta cerrada, en otra vuelvo a preguntar de nuevo y vuelvo a dar abierta y después la cierro de nuevo, pero quien maneja el proceso de comunicación soy yo y no es el auditado. Bueno, también comentamos sobre los hallazgos y ahí digo que las no conformidades pueden ser mayores, menores u observaciones. También dijimos de que las no conformidades tienen que ser respondidas a través de un informe de un informe de acciones correctivas, donde yo como auditor voy a emitir el informe de no conformidad. Y el informe de no conformidad, ¿qué es lo que incluye? La descripción de la no conformidad, qué cosas encontré yo, en qué lugar las encontré, cuál es el requisito de la norma que no se está cumplimentando, cuál es el personal que presenció la observación y, si es necesario, hasta el uso de la terminología local. Se tiene que ser bien claro. Muchas veces pasa que yo le llamo mapa de interrelación de procesos y en la organización se dice el papelito amarillo, no sé. Entonces, bueno, yo voy a decir, se verifica un mapa de proceso desactualizado, entre paréntesis, el pajarito amarillo o el papelito amarillo. ¿Para qué? Para que no quede ninguna duda en la organización de qué elemento estoy hablando. Bueno, fíjense ustedes que hay dos puntos que se mantienen en relación a la norma ISO 9001-2008. Uno de ellos, en el 8.3, estaba el control del producto no conforme. Acá lo mantiene prácticamente con el mismo nombre, es control de las salidas no conformes, perdón. Y después tenemos en el 852 la acción correctiva en el ISO 9001-2008, mientras que en la 2015, en el 10.2, habla de no conformidad y acción correctiva. En el 853, la ISO 9001-2008 hablaba de acción preventiva, mientras que en la 2015 ya no existe más ese concepto. ¿Por qué? Porque la norma ISO 9001-2015 considera que la organización debe trabajar de manera preventiva. En la norma ISO 9001-2008 se trabajaba correctivamente y por pedido del punto 853 había un procedimiento donde cualquier miembro de la organización podía solicitar una acción preventiva y generalmente esto se circunscribía nada más que al interno de la organización. Sin embargo, ahora la norma considera de que ya la organización conoce, ya sabe que tiene que trabajar de manera preventiva, porque justamente la norma ISO 9001 es una norma de aseguramiento de la calidad, o sea, una norma para asegurar la calidad. Es una norma preventiva. Y por lo tanto, en el pensamiento basado en riesgos, ya la organización empieza a pensar de manera preventiva. Empieza a pensar en un plan B. ¿Qué pasa si tal cosa? Entonces, si tal cosa, si pasa esto, tenemos este plan. Si pasa esto, tenemos este otro. Y fíjense en ustedes que el pensamiento basado en riesgo no solamente hace hincapié en el interno de la organización, sino también
en el externo. Es decir, el área de compras podría llegar a pensar, ¿qué pasa si el proveedor que vive en Estados Unidos se me cae? Entonces tengo que tener un plan B ante esa situación. ¿Qué pasa si el colectivo que yo tomo para llegar a la fábrica se rompe? Bueno, y por eso ya la acción preventiva ya no existe en esta norma. El punto de control de la salida no conforme para la norma 2015 dice que las salidas no conformes se deben identificar. Y esto tiene que ver con un precepto de que la norma considera que todos los productos, digamos, todas las actividades de la prestación del servicio que no estén, que no tengan una tarjeta identificatoria, se considera que están bien. Es decir, que yo podría ir a una organización, agarrar cualquier pieza y con esa pieza llevársela al cliente. El problema es que si yo hago eso y tienen algún inconveniente, tengo grandes problemas de que el cliente lo detecte y por ende no me compre más. Entonces, ante esa situación, la organización debe identificar cuáles son los productos que tienen problemas para prevenir su uso o su entrega no intencionada. Es decir, cualquier persona debería saber que si hay un producto con una tarjeta roja, significa que no sirve o que algún problema tiene. La organización debe tomar las acciones adecuadas basándose en la naturaleza de la no conformidad. Se debe aplicar a todos los productos y servicios no conformes detectados. Entonces, ¿y por qué roja? Porque por lo general la tarjeta roja es la que dice, identifica con prohibido, pero también puede ser amarilla, y la amarilla identifica con precaución. No la usé hasta tanto no veamos algo. Mientras que la tarjeta verde es la que dice seguir para adelante. Pero la norma no dice qué color de tarjeta. La norma lo que dice es que de alguna manera vos tenés que identificarlo. ¿Y qué hago cuando lo identifico? Y lo separo, puedo corregir el problema, puedo separar al producto, puedo contenerlos, decir, bueno, a ver, encontré esto, ¿qué hago con estos productos que ya he fabricado desde que se empezó a desafilar la herramienta? Y los vuelvo a controlar de nuevo, o los mando a scrap, o hago algo. Bueno, o tengo que devolver la materia prima, o tengo que parar la máquina, o tengo que informar al cliente. Y acá cuando informo al cliente puede pasar dos cosas, que el cliente me diga, no, entregame algo bueno, porque no quiero, che, vos sabés que mira, este tornillo en vez de salir con un diámetro de 10, salió con un diámetro de 10,2 milímetros. En realidad donde se usa no afecta. No, yo quiero que sea de 10 milímetros como te lo pedí. Perfecto. Separo todos los tornillos y empiezo a fabricar de nuevo y eso los vendo en repuesto, no sé, ya veré qué hago. Pero si el cliente me dice, no te haga problema, mándamelo lo mismo, bueno, yo antes de mandarlo necesito una autorización por escrito. Mándame un correo que diga que me autorizas a que yo te envíe ese producto con ese defecto. Porque si no, lo que puede suponer es que yo te lo mande sin decirte nada a vos. Se tiene que verificar la no conformidad con los requisitos cuando se corrijan las salidas no conformes. Bueno, la organización debe conservar la información documentada. Cuando nosotros trabajamos y encontramos, hacemos una auditoría o cuando detectamos alguna no conformidad, esa no conformidad debe ser guardada como información documentada. ¿Por qué? Porque la norma lo solicita. Las no conformidades son un documento donde el número 1 de la empresa es el máximo responsable de que se resuelvan.
Esa documentación tiene que describir la no conformidad, las acciones correctivas, las concesiones obtenidas, quién es la autoridad que decide la acción con respecto a la no conformidad. Y es esencial realizar un control sobre los productos que salieron mal para garantizar que no se usen ni se entreguen. Dentro de una organización, cuando aparece una no conformidad, por lo general aparece una acción de contención, es decir, detectamos una no conformidad y paramos la situación, vemos qué hacemos con todo eso que se produjo en esa situación, se normaliza la situación, sigue fabricando, pero todo ese material que está dudoso lo mandamos para un control. O sea, eso se llama una acción de contención. Tenemos un problema en el cliente, bueno, mando a una persona que vaya y trate de solucionármelo allá. Estoy conteniendo antes de que vuelva a aparecer algo más grave. La acción correctiva es cuando ya pasó y por ende tengo que ver qué hacer para que no vuelva a pasar. Y la acción preventiva es cuando todavía no pasó, pero tampoco voy a esperar que pase para recién tomar una acción. Es decir, si yo voy caminando y veo que hay una baldosa suelta, y bueno, ¿qué voy a esperar? ¿A que salga para que alguien se tropiece y se caiga? No. Voy a pedir una acción preventiva para que esa baldosa sea bien colocada y no haya ningún problema. Bien. Dentro del punto de no conformidad de acción correctiva, la norma ISO 9001-2015 dice que se debe reaccionar ante una no conformidad cuando sea aplicable, evaluar las necesidades de acciones correctivas, implementar cualquier acción necesaria, si fuera necesario hacer cambios al sistema, y se debe conservar la información documentada como evidencia de la acción tomada. Pensamiento basado en riesgo, dijimos que era un punto que reemplazaba a las acciones preventivas de la norma anterior, y básicamente, como hemos visto en algún otro momento del desarrollo de la cátedra, el pensamiento basado en riesgo es empezar a pensar planes B. ¿Qué pasa si tal cosa? Entonces yo tendría que desarrollar el proceso parecido al ANFE, pero agarrar, decir, punto por punto de todo el proceso y empezar a imaginarme situaciones que podrían llegar a pasar. ¿Qué pasa si tal cosa? ¿Qué pasa si tal otra? ¿Qué pasa? Entonces empezar a decir, bueno, si pasa esto, yo hago esto. Almacén de materia prima. ¿Qué pasa si llueve y se me moja la materia prima? Tal cosa. ¿Qué pasa si el proveedor un día no me trae materia prima? Tal cosa. ¿Qué pasa si yo me olvido de ponerle la tarjeta? Tal cosa. Bueno, eso se llama empezar a pensar de manera preventiva. Entendiendo que, por eso se llama análisis de riesgo, ¿no? Porque justamente el riesgo, ¿qué es? Es una incertidumbre de que algo puede llegar a pasar de una manera que yo no quiero que pase. Es decir, no corro riesgo, porque si yo no corro riesgo sé que va a pasar esto. Ahora, si corro el riesgo, no sé qué va a pasar. Puede pasar lo que yo imagino o no. Bueno, entonces ahí, si corro el riesgo, debería ver qué hacer en caso de que no pase lo que yo quiero que pase. Es más, muchas veces por correr riesgos encuentro oportunidades de mejora. Bien. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. Bueno, la organización debe considerar cuestiones, determinar los riesgos y oportunidades con el fin de asegurar que el sistema de calidad puede lograr sus resultados, aumentar los efectos deseables, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora. La persona que realiza la auditoría,
Es el que nosotros llamamos el auditor de calidad. Dijimos que no cualquiera puede desarrollar una auditoría porque tiene que hacer uso de criterio, tiene que ser una persona formada en el proceso de auditoría. Es una persona calificada para realizar auditorías. Y como las auditorías las puede hacer una persona o un equipo, cuando hay un equipo se selecciona lo que se conoce como el auditor jefe o auditor responsable. Un auditor debe tener en cuenta mantener el control, entender siempre que él ha sido formado para hacer la auditoría mientras que el auditado no. Asegurar que las evidencias sean objetivas, investigar todo lo necesario que se haga falta, tomar notas, interesarse por las personas, saber que lo que estoy evaluando es un sistema pero a través de las personas, evitar interrupciones, ser amable, ser diplomático, obtener muestras representativas. Si tengo 1000 órdenes de compra y saco una, eso no es representativo de mil órdenes de compra. Clarificar los hechos con el interlocutor. La calificación de los auditores. La norma no dice cómo deben ser calificados, lo único que dice es que debe calificarse. Quien define cómo se debe calificar es la misma organización. Dijimos que los auditores de proceso y de producto terminado, por lo general, la organización define un referencial para poder calificarlos, mientras que para la calificación de auditores de sistema hay una norma que es la norma 19.011, que es la calificación que utilizan los auditores certificadores. Y es la máxima calificación que puede tener un auditor, la máxima formación. A partir de ahí requiere solamente experiencias en auditoría. Bueno, acá hay algunos de los puntos de esta norma, ¿no? Haber completado una educación que permita una oratoria determinada y tener una capacidad de análisis. Eso se supone que con secundario lo puede llegar a tener. Expresión clara y fluida de ideas en forma oral y escrita, o sea, que uno puede expresarse bien de manera oral, pero además tener una buena ortografía. El entrenamiento necesario para llevar y conducir auditorías, conocimiento de las normas auditarias y de las técnicas para examinar, 4 años de dedicación completa en el campo específico en el cual uno va a hacer auditorías. Si yo soy especialista en turismo y posiblemente no pueda hacer auditoría en el rubro automotor. Y si yo voy a hacer en el rubro automotor, la norma lo que me va a pedir es haber trabajado al menos 4 años en el rubro automotor, de los cuales 2 de esos 4 tienen que ser en el área de calidad, de aseguramiento de la calidad. Y haber participado en al menos 4 auditorías donde le dedique 20 días al proceso de auditoría. El proceso de certificación, bueno, acá simplemente se muestra cómo es. Algo comenté, la organización decide implementar un sistema de calidad, después hace una auditoría interna, selecciona el ente puede ser seleccionado en función de a quién quién es el cliente, se pone de acuerdo con la entidad y hace una preauditoría y después realiza la auditoría de seguimiento. Ya voy terminando, Claudia, ya voy terminando. Gracias. Bien, como dijimos que un auditor puede trabajar en equipo, debe que conocer mínimamente qué es el trabajo en equipo, es la capacidad humana de asumir responsablemente y un nivel óptimo de desempeño el desarrollo de las tareas, es decir, un equipo de auditoría es un equipo donde cada uno tiene su actividad y debe ser desarrollada de la mejor manera posible. ¿Qué diferencia existe entre un grupo y un equipo? Y bueno, que en un grupo son un conjunto de personas que tienen la meta de hacer algo, mientras que en un equipo hay roles, hay estrategias, hay políticas y hay objetivos compartidos. Bueno, los círculos de calidad son los equipos de trabajo
mal llamado grupo de mejora, pero son los ejemplos de cómo se debería trabajar un equipo, ¿no? Son sistemas participativos mediante el cual los trabajadores se reúnen para realizar sugerencias y resolver problemas relacionados con el propio trabajo. Perdón. Los objetivos de los círculos de calidad son contribuir a desarrollar y perfeccionar la organización, lograr que el trabajo sea cómodo y agradable, aprovechar al máximo las capacidades del personal. Para trabajar en equipo de trabajo, una de las cosas que tenemos que hacer es tener la capacidad de resolver problemas, y la resolución de problemas permite mantener el correcto desarrollo de las actividades. Para ello, tengo que tener confianza de que mis opiniones y contribuciones son válidas, respetar a los demás para escuchar activamente y comprender que las otras personas también pueden tener puntos de vista diferentes, pero a la vez complementario al mío. Optimismo de que todo problema puede resolverse y tener la voluntad de trabajar para ello. Las actitudes limitadoras: creer que no tengo derecho a opinar, que es otro el que tiene que resolver el problema. Tener la visión negativa, es lo que hay, o tener una actitud pasiva, no sentirse involucrado. Otras herramientas que se pueden utilizar y que se utilizan mucho para resolver problemas son el torbellino de ideas, el diagrama de Pareto y la espina de pescado, que seguramente ustedes ya lo han podido ver en algunas otras materias, no lo vamos a rever acá. Básicamente lo que yo planteo, sobre todo en la espina de pescado, que es importante que, como el ser humano es tiene una capacidad para tomar decisiones rápidas, y de agarrar la primera solución que se nos ocurre por ahí, yo al método de diagrama de Ishikawa o diagrama causa-efecto, yo le agregaría el método de los 5 por qué. Es decir, una vez definido los 5 ejes: máquina, materiales, medio ambiente, método y mano de obra, a cada una de las opciones que yo voy poniendo en alguno de los ejes, empezaría a definirle los por qué. Por ejemplo, si yo estoy hablando de que mi problema es la inexistencia de los alumnos, y podría hablar método, digo, bueno, problema de Internet. ¿Por qué hay problema de Internet? Porque en distintos barrios de las localidades de Córdoba no hay Internet. ¿Por qué no hay Internet? Y porque hay una falta de implementación o de desarrollo de Internet en la provincia. ¿Por qué? Por falta de política para Internet en la provincia de Córdoba. ¿Por qué? Y porque no se tuvo en cuenta. Bueno, en definitiva, por ahí podemos ver que el problema, si existe, uno puede suponer que es un problema de la institución y a lo mejor termina siendo un problema de la provincia de Córdoba, que la provincia de Córdoba no tuvo dentro de su planificación de desarrollo de infraestructura el desarrollo de la fibra óptica o de Internet. Pero bueno, eso es un ejemplo que se me ocurre en este momento, ¿no? Simplemente, digamos, si yo hubiera puesto porque los alumnos no tienen Internet, y a lo mejor el problema es, digo, bueno, ese es el problema. No, el problema es que en la provincia de Córdoba hay deficiencia de Internet, entonces habría que buscarle otra solución. Bien, bueno, yo con esta última filmina ya doy por finalizada este módulo. Daríamos lugar ahora a preguntas y respuestas. No sé si hay algún alumno que tenga... Un segundito, Claudia, por favor. Sí. Que tenga alguna pregunta. Y si no hay preguntas, le vamos a dar el espacio a la ingeniera Gareca para que comente el trabajo práctico a desarrollar. ¿Alguna pregunta? Queda abierto el espacio para preguntas.
No sé si hay alguna pregunta, ¿alguien me escuchó, no me escuchó o no hay pregunta? No sé. Walter, Te escuchamos, Marcelo, pero no hay. a No, ver, Jorge, no. Ninguna pregunta. Mauricio Vargas. Sí. Sí, Mauricio, sí. No, que no había ninguna pregunta. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Bueno, yo estoy acá con ustedes, así que cualquier consulta, cualquier pregunta, estoy a disposición. Ingeniera Gareca, cuando quiera, entonces puede hacer, comentar el trabajo práctico. Bueno, muchas gracias, Marcelo. El trabajo práctico consta de 3 partes. Una primera parte que la realizan todos los grupos y es bastante simple. Repetimos un poco la actividad que hicimos en el trabajo práctico número 2. Vamos a buscarlos mantener y los conservar en la norma de los puntos referidos a las temáticas que vemos en este trabajo práctico. No se asusten si no ven mantener, porque bueno, la norma tiene pocos mantener, entonces bueno, es una formalidad. Esta parte del trabajo práctico la realizan solo los grupos pares y consiste en el tratamiento de una no conformidad. Dice, detecte una no conformidad hipotética. Para la elección de la misma, tomar datos de la organización teniendo en cuenta lo relevado en anteriores trabajos prácticos. Para la no conformidad detectada, ustedes deben cumplir con una serie de pasos. Estos pasos están indicados en la planilla que nosotros le ofrecemos para que ustedes registren la no conformidad, luego busquen cuál fue la causa de la no conformidad y luego la resuelvan. Para encontrar una no conformidad, recuerden que cada uno tiene que ver su organización y buscar alguna no conformidad que pueda surgir en la organización. Es algo hipotético, por lo cual ustedes van a tener que simular que ha sucedido. A ver, acá tenemos la planilla que ustedes van a usar para el tratamiento de la misma. Después, bueno, si alguien quiere consultar o preguntar algo, me lo puede hacer. Y pasamos ahora a la parte de los grupos impares. Para los impares les va a tocar la gestión de riesgo. Para ello deben identificar 3 riesgos para su organización y tomar acciones para su tratamiento. En este caso, deben analizar todos los procesos de la organización, pero vamos a dejar de lado los operacionales, que fueron los que hemos tratado en el trabajo práctico número 3. Entonces van a tener que buscar un riesgo en lo que es comercial, compras, recursos humanos, mantenimiento, bueno, etcétera. Para poder identificar los riesgos, ustedes les proponemos esta tabla, no es obligatoria, ustedes pueden usar otra, donde ustedes van a identificar el riesgo, van a hacer solo 3, queremos que quede bien claro y lo hemos agregado al final, que no es una obligación hacer 3, la obligación es analizar todos los riesgos que puedan surgir en una organización, pero a fines del trabajo práctico, para que no se haga tan largo y para poder después analizarlos, vamos a hacer solo 3. De esos 3 ustedes van a usar algún método para evaluarlos y clasificarlos. Y vamos a tomar acciones solo en los que queden por arriba de algún índice tomado con algún criterio. Es muy similar a lo que hicimos en el trabajo práctico 3, por eso pedimos que no sea el proceso de fabricación, porque si no estaríamos repitiendo el trabajo 3. Y por último, bueno, acá está la tabla más grande, y por último, lo que vamos a hacer es compartir los resultados. Y nosotros en este grupo tenemos una sola clase para las exposiciones, va a exponer el grupo 9 y el grupo 10, entonces ustedes van a ver la resolución de ambas partes del trabajo. Vamos a compartir algunos resultados de la clase que viene y nosotros vamos a hacer las correcciones de los grupos que nos queden sin corregir por mail. Así que bueno, eso sería la actividad completa de este trabajo práctico. Claudia, ¿cuándo tienen que presentar los trabajos?
Bien, les hemos dado a todos una semana. Ustedes deben hacer la entrega del trabajo el lunes que viene a las 12 horas. Entonces, cuando ingresemos a la clase, van a estar hechas todas las entregas. Como siempre, el grupo 9 y el grupo 10 se tiene que mantener en contacto con nosotros, así los vamos guiando en todo el desarrollo del trabajo. Porque son los que van a exponer, ¿no? Bien. ¿Algo más, Claudia? No, eso es todo. ¿Alguna pregunta en relación al trabajo práctico? Bueno, a ver, bien. Bueno, les recuerdo ya para finalizar entonces que, Claudia, perdón, el día sábado 24, perdón, estaría sábado 23, sería el examen de mejora de nota. Sí, yo he publicado ya Bárbaro. las fechas del recuperatorio, del parcial, de la regularización y de la fecha de mejora de nota. El sábado es el día de mejora de nota. Les recuerdo que el examen de mejora de nota solamente son para aquellos alumnos que tienen una nota de 6. ¿En virtud de qué? De que la nota se promedia con el primer parcial. Es decir, que si alguien tiene un 7 y quiere mejorar la nota, no lo puede hacer porque, digamos, a ver, el examen de mejora de nota es para tratar de promocionar el práctico. Un 6 en el primer parcial y que es como que está queriendo abandonar el barco, digamos, porque, bueno, no puede promocionar nada, se le da la posibilidad de que sacándose un 8, la nota se le transforme en 7 y pueda seguir en carrera. Si ya tiene un 7, no es, el examen de mejora de nota no es para la aprobación de toda la asignatura, simplemente para el práctico, o sea, no le conviene hacerlo. Si saca un 8, tampoco, porque puede llegar a sacar menor nota y por ende la nota se le disminuye en vez de mantenerla. O sea que aquellos alumnos que tengan 6 y quieran mejorar nota, comuníquense con los profesores del práctico para desarrollar ese examen que va a ser similar a los exámenes que venimos haciendo múltiple choice virtual a través de la virtualidad. Una vez que el lunes 1 nosotros vamos a tener la última clase de teórico. El lunes 8 es el segundo examen parcial. Para los que vienen bien, el segundo examen parcial. Para los que les fue mal en el primero, tienen que hacer recuperatorio. Ese mismo día también van a tener parcial, el segundo parcial más el recuperatorio del primero. Y el día 15 vamos a hacer la regularidad de la asignatura y si hay alguno que le llega a ir mal en el segundo parcial, va a tener el recuperatorio. No hay examen de mejora de nota para el segundo parcial, es solamente para el primero. Así que bueno, sí le pido que el trabajo práctico número 7 va a estar relacionado con los objetivos de desarrollo sostenible. Para aquellos que no lo conocen, yo le pediría que participen de la última clase el 1 de noviembre, porque ahí vamos a dar clase también sobre el objetivo de desarrollo sostenible que le va a permitir desarrollar el último trabajo práctico. Así que bueno, no sé si hay alguna pregunta, y si no hay ninguna pregunta, daríamos por finalizada la actividad de la tarde de hoy y le pediría a los profesores que se mantengan en línea un ratito. ¿Alguna pregunta con respecto a prácticos? Sí. Una pregunta, profe. Buenas tardes. Justo. ¿Los grupos que exponemos hay que enviar antes o también tenemos hasta el lunes para enviar el práctico? Claudia. Todos los grupos tienen que entregar el lunes a las 12 horas. Los que exponen, que son el 10 y el 9, en el transcurso de que lo vayan desarrollando, nos tienen que ir
haciendo consultas y mostrando parcialmente el trabajo. ¿Vos de qué grupo sos? Buenas tardes, profe. Yo soy del grupo 9. Ah, bueno, entonces en tu caso sí, nos tenés que ir consultando para asegurar que ese día esté todo bien resuelto porque ustedes exponen. Perfecto, profe. Muchas gracias. Rodrigo, la idea del trabajo práctico es que todos tus compañeros puedan aprender de lo que ustedes han hecho. Para lo cual, en todos los trabajos prácticos, los profesores del práctico están en permanente contacto con quienes hacen el trabajo para asegurar que lo que vayan a exponer es algo que les permita a sus compañeros aprender de paso. Es por eso que es lo que dice el ingeniero Gareca, que cuando lo vayan desarrollando y mínimamente tendrían que tener una reunión para comunicarse con ellos, por lo menos para mostrárselo, a ver si lo que han hecho está bien o no. De 10, profe. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. ¿Otra pregunta? Bueno, no habiendo más preguntas, buenas tardes a todas y todos, y nos estaríamos viendo de mi parte el 1 de